compartir de su palabra. Mi hermano, la palabra en este día se encontrará en Mateo, capítulo 12, versículo 6. Si la van encontrando, mi hermano, me van haciendo me van confirmando con un dedito. Mi hermano, ya mi hermano. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Oremos al Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, Papito amado, Señor, cuántas gracias te damos este día, Señor, para poder, Señor, pusiste los medios, Señor, y darnos esta oportunidad de oír tu voz, Padre Santo, Señor. Padre Santo, te ruego, Señor, que tú tomes dominio, Señor, de todo lo que se vaya a hablar, Señor, de esta palabra, Señor, sea tu palabra y no la mía, Señor. Señor, te ruego, Señor, que esta palabra quede en los corazones, Señor, de nuestros hermanos que quizás han venido con aflicción, con dudas, Señor. Te ruego que esta palabra sea obra en sus vidas, Padre Santo, Señor. Te ruego también por los hermanos que posteriormente van a oírla, Señor, sea también de edificación para sus vidas, Señor, porque sabemos que lo único que de verdad edifica nuestra vida es su palabra, Padre Santo, Señor. Te ruego, Señor, que tú tomes dominio de esto, que sea tu palabra, no la mía, no palabra de hombre, Padre Santo, sino tu voz, Padre Santo, Señor, que es la que se mueve, Señor, en los corazones de nosotros, Padre Santo, Señor. Todo esto te lo ruego, Señor, a través de tu Hijo, nuestro buen y amado Salvador Jesús. Amén y amén, Señor. Esta semana, mi hermano, yo le rogaba palabra para este día. Mi hermano, mi pastor me informó esta semana que tenía que entregar la palabra este día. Y yo le rogaba al Señor que me diera su palabra para hoy. Y la semana, yo creo que todo es típico en el trabajo, mientras yo trabajo, me pongo mi audífono y me pongo a escuchar música. Y ahí en Spotify pongo unos coritos de alabanza, unos himnos y los pongo en aleatorio mientras trabajo. Y siempre me quedó ese himno que uno más grande que el templo está aquí. Y yo siempre como que analizando y decía, obviamente sabemos que nuestro Señor Jesucristo es grande, pero ¿por qué lo referencia a un templo? Yo no lo comprendía y decía, ¿por qué? Y me quedó la duda toda la semana. Y cuando mi pastor me dice, y empecé a averiguar el significado de lo que significa que uno más grande que el templo está aquí, y quedé verdaderamente sorprendido y fue algo hermoso que me hizo comprender, porque muchas veces lo cantamos y al final no meditamos en verdad lo que dice o lo que en verdad dice la alabanza. Y al yo escudriñar y buscar en su palabra, quedé tan sorprendido a lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho. Y vamos al capítulo 12, en el versículo de Mateo. El capítulo 12 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos vivían de una manera muy austera, una manera muy sencilla, vivían de las ofrendas que le daban mientras iban en sus viajes, los hermanos, que le iban dándoles de comer, ellos comían de lo que los hermanos le iban dando en el camino, vivían, ellos precisamente no se movilizaban de la mejor manera, en carreta, ¿no? Ellos se movilizaban a pie, se movilizaban de manera sencilla, con lo que ellos prácticamente vivían de lo que les daban la gente nomás, solamente en los caminos, y vivían de una manera muy sencilla. Y en el día de reposo, sabemos que el día de reposo, el sábado, el día sábado, para los judíos es algo extremadamente, una ordenanza que les dio el Señor, que, que ellos el día sábado no pueden hacer nada. 6 días pueden trabajar y el séptimo día, que es el día sábado, no deberían hacer nada, que se lo dedican al Señor. Pero ese día, como sabemos, que da hambre todos los días, porque yo creo que todos van a almorzar hoy día, almorzaron ayer, cenaron,
y los discípulos tenían hambre y pasaron por un sembradío y justo era el día de reposo y ellos en el hambre sacaron espiga y la comieron. Y en ese lugar habían unos fariseos. Y dice, viéndolos, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Los fariseos en ese entonces, más adelante vamos a ver en qué se caracterizaban los fariseos, pero ellos trataban de llevar las normas a un extremo, ellos se jactaban, se creían como superiores al resto y también querían desanimar a los discípulos porque como que lo estaba culpando de que estaban haciendo algo ilícito, que era comer el día de reposo, que ellos no le era permitido. Y ellos fueron a acusar a los discípulos por comer en ese día, pero el Señor Jesucristo, que iba a la cabeza de ellos, no lo iba a permitir, porque sabían que los fariseos iban con la mala intención de desanimar a los discípulos. Y también, hermano, como lección también nosotros, porque también cuando nosotros veamos un hermano en la calle, quizás después de reunión, que nos vamos caminando, nos vamos a la feria, y uno ve a un hermano que quizás está trabajando o que no fue a la iglesia ese día, no lo vaya a desanimar porque no fue, todo lo contrario, tiene que animarlo para que vuelva a la reunión, vuelva a congregarse, para que también comprendamos esto, que es lo que significa templo, lo que significa templo en esta palabra. No significa una estructura, un edificio, no, mi hermano. Es todo lo que conlleva ese templo, esa religiosidad, la religiosidad del templo, que los fariseos la tenían tajantemente, no la transaban, pero ahí el Señor Jesucristo les dio una lección a ellos para que comprendieran qué de verdad es lo que quería. Y Jesucristo les dice a los fariseos, pero dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la preposición, que no le era lícito comer ni a él, ni con los que él estaba, sino solamente los sacerdotes? Aquí nuestro Señor Jesucristo a los fariseos les dice, cuando los fariseos querían culpar a sus discípulos por comer el día de reposo, les dijo, oye, les dijo, ¿por qué culpan a mis discípulos si el rey David también lo hizo? El rey David, y fue más explícito porque en los tiempos de Moisés estaba, quedó el puesto del tabernáculo, y en el tabernáculo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo estaba el candelabro con las siete, y una mesa con 12 panes que representaban las 12 tribus. Y cuando fue David ahí, se hizo, más mintió, dijo que era sacerdote porque tenían hambre, y fue y comió los panes que solamente eran permitidos a los sacerdotes comerlos, y fue y lo comió. Y ahí les dio un ejemplo a los fariseos de que David también, al tener hambre, como que transgredió la ley del séptimo día, del sábado. Y también dice aquí, o no habéis leído en la ley como el día de reposo, los sacerdotes en el templo lo van al día de reposo y son sin culpa. También, mi hermano, el séptimo día, los que más trabajan en el templo eran los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que más, y para ellos era lícito trabajar. Si ese día supuestamente no debería hacer nada. Pero ahí cuando nuestro Señor Jesucristo es claro y tajante en el versículo que vemos en este día, que dice que, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y después dice, y si supieras que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor, es del día de reposo, diciendo que Él era el sábado, diciendo que Jesucristo era el centro, que Él era lo más importante.
Y aquí tenemos que comprender, mi hermano, que los fariseos se jactaban mucho, y también habían impuesto sus propias normas, se decía, se creían superior al resto, con superioridad moral, superioridad en la escritura, se creían maestros de la ley, solo aparentaban, los mueve la codicia y el interés, no buscan aparentar, solo buscan aparentar imagen de piedad, y algo que al Señor Jesucristo no le gusta. Y cuando el Señor, y aquí comprendí todo, y cuando el Señor dice, y si supieras que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Y yo decía, Señor, gracias, Señor, te da, porque yo siempre cantaba uno más grande que el templo, está aquí. Decía, Señor, y ahora comprendo todo, ahora comprendo lo que querías decir. ¿Por qué? Porque los fariseos, y hoy en día lo podemos llevar a también a este tiempo, eso es lo bonito de su palabra, que fue escrita hace 2000 años y hoy en día sigue presente y se puede practicar en nuestras vidas, que esa religiosidad que muchas veces tomamos, esa moral superior que quizás tomamos para culpar al resto de los hermanos que quizás no practican, no hacen, y el Señor aquí nos llama. Si supiera lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. El día jueves nuestro pastor en la palabra que nos compartió hablaba de que como también nosotros teníamos que ser pescadores de hombres. Y quizás muchas veces la religiosidad no hace olvidar, no hace refugiarnos en nuestros templos, en nuestro lugar. Quizás no nos hace ser lo que el Señor de verdad nos manda, y eso es lo que nos manda, tener misericordia. Nos manda a tener misericordia, no sacrificio. Él prefiere que nosotros vayamos a buscar un hermano por misericordia de Él, vayamos a buscarlo antes que nosotros estemos en los templos cantando, encerrados de terno y corbatas bonitos, y quizás nos vemos intachables, pero y en la casa, y en nuestro trabajo, y en nuestro barrio, ¿qué hacemos, mi hermano? Como evangélico el domingo nos creemos como moralmente superiores, vemos un hermano trabajando en la feria, este hermano pero ¿qué nos manda a decir el Señor? Misericordia quiero, no sacrificio. Y digo, en lo mismo que los fariseos estaban tratando de desanimar a los discípulos. ¿Qué hace usted, mi hermano? Ve a un hermano el día domingo trabajando en la feria, sabiendo que el sustento, que es lo que el hermano es de lo que vive. Te dice, este hermano no va a la iglesia, lo desanima, lo pela, o lo va y lo anima, mi hermano, lo extrañamos, lo echamos de menos. Ve a las reuniones con él. Si no puede ir, mi hermano, ve a las reuniones, están en Facebook, en YouTube, suscríbase a la página, al canal de nuestra iglesia, para que vea las reuniones. Quizás no tiene el tiempo, quizás hermanos trabajan este día, sabemos que muchos hermanos son guardias, muchos hermanos trabajan en la feria, y sabemos que quizás no pueden congregarse este día, pero el Señor puso los medios para poder congregarse. Pero si usted lo ve en la calle, no le va a decir, oiga, hermano, no va a la iglesia, ¿qué está pasando? Lo va a desanimar, dice, ¿qué pasa, hermano? Y muchas veces creen que somos moralmente superiores a ellos, porque vamos de terno y corbata el día domingo, porque vamos y damos nuestra ofrenda, nuestro diezmo. Queremos parecernos a los fariseos, una religiosidad. En Mateo capítulo 23, Jesús les deja claro a la gente y a sus discípulos quiénes son los fariseos. Dice. Jesús se dirigió entonces a la gente y a sus propios discípulos y les dijo, esta es la versión para las Américas. Los maestros de la ley y los fariseos han sido los encargados de interpretar la ley de Moisés. Obedézcalo, pues, y cumplan todo lo que digan, pero no imiten sus conductas, porque ellos mismos no hacen lo que enseñan. Echan cargas pesadas, insoportables sobre los hombros de los demás, pero ellos no están dispuestos a mover ni siquiera un dedo para llevarlas. Todo lo que hacen para que la gente los vea. Usan filacterias más anchas y flecos más largos que ningún otro. Estas filacterias significan que eran como un tipo de ropaje más ostentoso que haga mostrar más su divinidad, quizás su
su forma correcta de vivir, pero era todo lo contrario porque aparentaban vivir de manera piadosa, pero precisamente no lo eran. Predicaban la ley, pero precisamente no la hacían. Les gustaba ocupar los primeros puestos en los banquetes, sentarse en los lugares preferenciales en las sinagogas, ser saludados en público y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no se hagan llamar maestros. El único maestro de ustedes es Cristo. Y todos ustedes son hermanos unos a otros, ni tampoco llamen a nadie Padre en este mundo, porque el único Padre de ustedes está en el cielo. Yo he escuchado, hermanos, lamentablemente he escuchado a hermanos decir, o pseudo evangélicos, decirle a personas madres espirituales, padres espirituales, si sabemos que el único Padre celestial está en los cielos, mi hermano. Ahí está nuestro Padre celestial. Mi papá carnal está aquí en la tierra, pero mi papá carnal, pero mi Padre celestial está en los cielos. Yo no puedo llamar a nadie aquí maestro si mi maestro es Jesucristo. Él es nuestro maestro. Y tampoco llame a nadie Padre nuestro en este mundo, porque el único Padre de ustedes porque el único Padre de ustedes es del cielo. Y tampoco se hagan llamar maestro, porque el único maestro de ustedes es Cristo. El más grande entre ustedes será el que se ponga al servicio de los demás. Al que se ensalce de sí mismo, Dios lo humillará. Pero al que se humilla a sí mismo, Dios lo ensalzará. ¿Qué más claro que eso, mi hermano? ¿Qué más claro que eso? Porque uno dirá, no, si en nuestras iglesias no pasa eso, si los hermanos no quieren estar de los primeros ahí, bonitos, todos, ellos quieren ser los últimos, ellos son los que llegan más temprano para que todos los vean ahí arreglando la silla, ¿no? Yo sé, gracias, bueno, como decía nuestra pastora, nosotros no tenemos un edificio, no tenemos un templo para poder alabar al Señor, pero tenemos una sede pequeña. Y yo sé que muchos hermanos silenciosamente van, yo me gozo mucho, a veces me cuesta llegar temprano a ayudar a mis hermanos oficiales, eh, y veo a mi hermano Dago, a mi hermana Juanita, ahí las hermanas que van limpiando el baño, pero ellas lo hacen de súper manera anónima porque ellas están al servicio, ellas no buscan tampoco esa vanagloria, no buscan que los vean como estos fariseos falsos que hacían que se mostraban de una manera piadosa, se mostraban de una moral superior, pero precisamente no lo practicaban. No lo practicaban porque sabían que el diezmo y todo lo que daban a la iglesia, y en esos tiempos el pueblo de Israel precisamente no pasaba un buen pasar, y ellos precisamente no usaban eso para poder ayudar al pueblo. Y más aún, culpaban, les daban carga a ese pueblo que tenían que, lo hacían cumplir la ley, lo hacían, si no lo hacían, y ahí es donde ellos ponían hasta sus propias normas por sobre la ley, ellos ponían, por eso esa religiosidad, por sobre lo que el Señor lo había condenado, por eso dijo, misericordia quiero, no sacrificio, si comprendieran eso, obviamente, si se pueden conjugar, sí, pero lo que el Señor quiere es misericordia. No juzgar, no esa rigurosidad. Mi hermano, si usted ve un hermano que está en dificultad, mi hermano, necesito, usted, no, es que tengo que ir a la iglesia el día domingo y estoy en el coro, no puedo ir a hablarle del Señor a su casa, mi hermano, espéreme hasta mañana. No, mi hermano, el Señor lo que quiere es que usted vaya y hable a donde es hermano. Por eso nuestro pastor el día jueves nos explicaba, ¿y cuántos hermanos le ha hablado el Señor para que vuelva a sus caminos, para que vuelva a la iglesia? O un hermano o un vecino que quizás que quizás quiera conocer al Señor, ¿de cuánto le ha hablado el año pasado y ha vuelto a los caminos del Señor? ¿O me refugio en mi templo nomás, en la comodidad de mi coro, en la comodidad de mi asiento en la iglesia? No hago la misericordia, o sea, no hago la piedad, no practico la piedad, la misericordia hacia mi hermano, porque recordemos que los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo son claros: ama a Dios con todo tu corazón y a tu hermano como a ti mismo. ¿Y lo hacemos, mi hermano? ¿O solamente nos refugiamos en la religiosidad? ¿Nos refugiamos en una iglesia? No, si yo soy de la iglesia tanto, de catedral tanto, del obispo tanto. ¿Quién es nuestro maestro? ¿De qué me jactaría yo y vengo a hablar? Oye, mi hermano, en mi trabajo me va bien, tengo esto, tengo esto. ¿En qué lo edifica usted? En nada, mi hermano.
Si lo único que edifica es su palabra y nuestro Señor Jesucristo, que eso tiene que ser siempre el centro de toda palabra. Porque si no fuera por Él, de verdad, no estaríamos aquí, estaríamos quizás ¿dónde? Muertos. Pero ahí cuando el Señor dice, a uno más grande que el templo, yo soy más importante que el templo. Yo soy más importante que el templo, yo soy más importante si de verdad no haces lo que yo te pido, no haces mis mandamientos y vas y diezmas, tú haces tu diezmo todos los meses, tu ofrenda todos los meses, vas de corbatita a ternito todos los domingos, pero de verdad no amas a tu prójimo, de verdad no amas de verdad a Dios, sino que vas a alabar un hombre, porque hoy en día hay iglesias que hacen reuniones sin el Espíritu Santo en base a puros sentimientos y a pura honra a hombres, no a Dios, no a Jesucristo. Hoy en día se hace. Hoy en día los hombres buscan, y ahí es donde nosotros también tenemos que rogar por nuestra iglesia, por las cabezas de nuestra iglesia, para que no sea eso lo que domine, no sea lo que, porque más adelante aquí, en el capítulo 23, ojalá si usted pueda leerlo en su casa, y dice, en el capítulo 16 del capítulo 23, dice, hay de ustedes, guías de ciegos que dicen, jurar por el templo no compromete, dice, jurar por el templo no compromete a nada, lo que compromete es jurar por el oro del templo, diciendo que ellos juraban por el templo de Dios, pero de verdad no juraban por el templo, sino que juraban por el oro del templo. Ustedes, estúpidos y ciegos, que es más importante el oro o el templo, por lo que el oro o por lo que el oro queda consagrado. Y dice también, jurar por el altar no compromete a nada. Lo que compromete es jurar por la ofrenda que está sobre este altar. Ciego, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar por el que la ofrenda queda consagrada? El que jura por el altar jura también por lo que hay sobre él. Y el que jura por el templo jura también por lo que aquel vive en el templo. Y el que jura por el cielo jura también por el trono de Dios y por el trono mismo que se sienta y por el trono mismo y que se sienta en ese trono. Aquí le estaba diciendo a los fariseos que eran hipócritas porque ellos buscaban el oro, buscaban la riqueza, buscaban, eso es lo que los movía a ellos, no nos movía la misericordia, la piedad, la fe, no los movía eso, los movía el orgullo. Y ahí dice, porque el Señor Jesucristo no nos manda a seguir normas y rituales, pero no mostrarnos el amor del prójimo, el amor al prójimo. El Señor quiere que nos amemos, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, que amemos a nuestro prójimo, pero no nos encajonemos en rituales, en ceremonias, sino que tenemos que hacer lo que Él nos manda a hacer, que es pregonar el Evangelio, amar a nuestro prójimo, amar a nuestro Dios. Obviamente nosotros en nuestra iglesia, gracias al Señor, quizás siempre las predicaciones, me gusta cuando mi hermano Jorge dice, usted no vaya a la iglesia que le quede más cerca, vaya a la iglesia que le quede más cerca, que esté más cerca de la Biblia, porque eso es lo que nosotros tenemos que seguir, su palabra, lo que nos norma su palabra, porque muchas veces dejamos a veces nuestra moral, porque nos creemos superiores, nos creemos porque vamos a la iglesia metodista pentecostal de Chile, miramos a huevo al resto. Yo desde chico casi siempre fui de clase, Manutara, Diego Portales, eh, Nueva María Elena, y siempre cuando había reuniones en la iglesia de Madrid, nos mandaban al último, nos dejaban allá en el fondo, y ahí uno quizás comprende, chuta, que al final, ¿qué es lo más importante? ¿El templo? ¿La rigurosidad? ¿El método? ¿O alabar al Señor, que está por sobre todo? ¿Es lo más importante el Señor o más importante los que se sientan ahí adelante, ahí arriba, bien bonito, intachable, impecable allá arriba? ¿O son como los fariseos que, que andan con ropaje hermoso para aparentar su moralidad superior, que estaban por sobre la ley y que deberían influir respeto? ¿A qué nos mueve a nosotros? ¿Qué de verdad nos mueve el día domingo? Que quizás no apartamos todo el día porque estamos un par de horas aquí en reunión, quizás hoy día más cómodamente de nuestros hogares, pero del resto del día queda libre. ¿Qué hacemos nosotros ese día?
¿Mostramos la misericordia o los rituales, no? ¿O nos aferramos al sacrificio de los rituales, no? Cuando nuestro hermano está en necesidad, ¿no? Para eso están los oficiales, para eso están los hermanos encargados. ¿O usted no puede ir, mi hermano? ¿Qué lo mueve? ¿Qué de verdad lo mueve? ¿Lo mueve el amor de Dios? ¿O lo mueve la religiosidad? ¿Una estructura? No, para eso hay otro. Porque déjeme decir que uno más grande que el templo está aquí, que es nuestro Señor Jesucristo. Más importante que nuestra religiosidad, más importante que todo eso, está nuestro Señor Jesucristo, que nos manda a amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo. Y si decimos amar a nuestro prójimo, decimos amar a Dios y no amamos a nuestro prójimo, somos mentirosos. Así dice su palabra. También es cierto, hoy en día también hay tanta... el otro día me metí a Facebook y veía que en una iglesia en Estados Unidos un pastor ponía a su esposa descalza y quién no ponía su pie descalza en arriba de una mesa y tenían que pagar $100 para que le tocara el pie para que sean sanados. Y decía, oh. Y llena iglesias gigantescas, anfiteatros llenos de amor al hombre, de norma al hombre, de dame dinero, lamentablemente hoy día todavía escucho de iglesias que ponen en el diario mural los hermanos que nos diezman, porque como veamos, nuestro pastor nos predicaba, ¿y de qué nos sirve diezmar si en nuestro hogar no estamos bien? Si en la casa insulto a mi esposa, si en mi casa golpeo a mi hijo, si en mi casa, en mi trabajo ando hablando mal, insulto. ¿De qué sirve mostrar esa religiosidad si al final de verdad no estoy en el camino del Señor? No soy una persona íntegra delante de Él. ¿Qué es más importante? ¿A quién le sirve usted, mi hermano? ¿Al templo o al Dios del templo? ¿Qué me despierta en la mañana el día domingo? Ir a la iglesia para que me vean los hermanos bonitos, cachados ahí presentar, o ir a alabar al Señor. ¿Usted ama al Señor por lo que da o por lo que Él es? ¿Quién los mueve? Yo, yo sé que en nuestra iglesia siempre se habla del Señor. A mí eso es lo que me llena mi corazón. Se habla del Señor, lo que el Señor nos quiere de nosotros, porque el Señor obviamente quiere lo mejor para nosotros. Que nos movamos en su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él quiere que nosotros seamos como Él. Por eso nuestro pastor nos explicaba, nos decía el día domingo, el día jueves, que Él quería que nosotros en pos de Él fuéramos pescadores de hombres. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Que nos refugiamos en la comodidad del templo, nos refugiamos en la comodidad. A veces también, como nos creemos de moralidad superior, no nos mezclamos con ciertas personas, porque no, dice, nosotros, ¿cómo nos vamos a mezclar con ellos si mira, yo soy evangélico de la iglesia tanto, intachable? ¿Cómo me voy a mezclar con un alcohólico, con un drogadicto? ¿Qué nos llama el Señor? El Señor precisamente vino aquí a juntarse con reyes, vino a juntarse con gente importante, ¿no? Con gente que de verdad necesitaba de Él, gente que tenía su espíritu, su corazón destrozado, gente mala, gente que necesitaba una salvación. Y ahí es donde el Señor nos dice a nosotros, ¿qué es más importante para ti? ¿El templo o yo? ¿Qué es más importante? ¿Tu religiosidad? ¿Que tu hijo se case con un hermano? Que eso es lo que yo creo que muchos piensan a veces, digo, que se case con un evangélico para que tengáis buena vida. ¿Qué me mueve? ¿O me mueve el amor a Dios? ¿O le quiero enseñar a mi hija el amor a Dios, que mi hija nazca de nuevo en el Señor? ¿Qué me mueve? Y ahí es donde el Señor nos dice, Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el importante, Él es el centro, no el hombre. El único maestro es nuestro Señor Jesucristo. Él es el maestro. Por Él estamos aquí, Él nos salvó, Él nos compró con su sangre.
También tenemos que nosotros también saber identificar, mi hermano, porque hay iglesias que predican un evangelio de liberalismo, que lo único que hace es conducir al pecado a los pecados de libertinaje. Tenemos que tener, nosotros saber reconocer. El Señor nos da los medios, está su palabra. Tienen que escudriñar, buscar. Su palabra es súper clara. ¿Quieres ser un buen padre? Ahí está la palabra. ¿Quieres ser un buen esposo? Ahí está la palabra. Pero busque, escudriñe. No, es que hermano, no sé, yo escudriñe. Y vaya, o pregúntele a un hermano de su iglesia, un profesor, que nosotros también como profesores tenemos que también estar constantemente escudriñando la palabra para poder tener conocimiento de ella y poder nosotros pedirle al Señor para que guiemos de buena forma a los hermanos. O también evangelios legalistas que como veíamos, los fariseos les daban grandes cargas a los hermanos, que la hacían pesada. Le hacían pesada prácticamente normas que prácticamente ellos mismos imponían. Ellos mismos imponían, no de la palabra. Por eso cuando el Señor dice, yo misericordia quiero, no sacrificio, para que no juzgue al justo. Obviamente, si alguien no lo está haciendo precisamente por necesidad, ahí el Señor verá, pero nosotros no somos los juzgadores de esas personas, los jueces. Por eso el Señor en este día dice, ¿soy yo lo más importante? ¿O el templo? ¿O tu religiosidad? No, es que mi papá, mi mamá venían al templo y yo también vengo. Pero de verdad, ¿ha tenido un real encuentro con el Señor? ¿Sabe por qué está aquí? ¿O solamente viene por la religiosidad, porque mi papá me trae, mi mamá me trae, porque la costumbre familiar, porque quiero un mejor pasar? Mi hermano, aquí, nosotros, los años que he escuchado la Frida Antuco, nunca he escuchado el Señor te va a hacerte millonario, el Señor te va a dar esto. El Señor solo muestra su misericordia día a día con nosotros. Tenemos que aferrarlo a su voluntad y ser mansos delante de Él, aceptar su voluntad sin condiciones, a glorificarlo en la dificultad, en lo bueno y en lo malo. Pero eso es lo que nos tiene que mover, el amor a Cristo. El amor de nuestro Señor Jesucristo nos tiene que mover. El amor a Dios por sobre todas las cosas. El amor a nuestro prójimo. Eso nos tiene que mover. Porque hoy en día, yo no sé, yo creo que es normal, uno ve en Facebook, ve iglesias que muestran lo que hacen en Facebook. Yo doy gracias al Señor porque nosotros no tenemos prensa. No tenemos prensa porque gracias al Señor nos hemos aprendido en su palabra que la ayuda que nuestra iglesia hace, la hace de manera silenciosa, discreta y sin alardear, sin aparentar nada. Porque así nos llama el Señor, tenemos que ser serviciales. Si nosotros no movemos los recursos de nosotros, movemos los recursos de Dios. Y eso es lo que va en ayuda de los hermanos que quizás han pasado dificultad, alguna necesidad. Pero hay otra iglesia que alardean, que prácticamente les tienen que pasarle una boleta de vuelta a los hermanos que le dieron para alardear delante de las redes sociales. No, eso no nos tiene que mover. Nosotros nos mueve el amor de Jesucristo. Eso es lo que nos tiene que mover. Como nuestro pastor decía, sabemos que quizás nosotros queremos mucho a nuestro pastor, pero también tenemos que querer a cualquier hermano que esté pasando dificultad. A todos los hermanos que estén pasando dificultad, nosotros tenemos que amarlo, ir en ayuda de él. Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo he amado. Eso es lo que nos tiene que mover. Eso es lo que de verdad, no ser como esos fariseos, hipócritas, falsos. Quizás van y escuchan la palabra, pero no la hacen. No la hacen, porque aquí todos sabemos, el evangelio real empieza desde ahora, desde su cámara hacia atrás. Cuando estamos en el templo, de la puerta del templo, de nuestra Santa Sede para afuera. Ahí es donde empieza el verdadero evangelio. Ahí es donde de verdad muestro quién soy. Porque como dice nuestro Señor Jesucristo, Él es el sábado. Y precisamente Él precisamente no trabaja 6 días nomás y el séptimo, no, Él está todos los días, Él está presente con nosotros. Y va a estar hasta el fin de los tiempos con nosotros, hasta que Él venga por nosotros. Pero esa es la pregunta, mi hermano, este día. Y para que en su corazón se la haga. ¿Qué es más importante?
¿El templo o el que habita en el templo? ¿El templo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es más importante? Yo doy gracias a Dios porque en mi corta vida, tengo 30 años, he estado en harta iglesia, pero de verdad, en la humildad de los lugares, del lugar donde estamos en nuestra congregación, en la humildad de en escuchar palabras hermosas para nuestra vida, esa palabra que quizás todos dicen, oh, que son tan duros y en antuco, pero hermano, es una edificación para nuestra vida porque el Señor quiere que sigamos el camino angostito, que vayamos, lleguemos donde Él. Él lo que quiere de nosotros, quiere que seamos salvos. Es lo que quiere de nosotros. No nos quiere un religioso intachable que los hermanos ven, oh, este hermano, pero que yo no sé qué vive en su casa, no sé cómo se comporta en su trabajo, solo Jesucristo, solo Dios lo sabe. Y por eso dice, cuando dice que el único maestro es Jesucristo. Pero no es que tenemos que aferrarnos a su palabra, amar su palabra, buscar en su palabra. Porque ahí está Jesucristo. Ahí está, hermano, al alcance de todo. Yo creo que todos tenemos los medios para ver de su palabra, celulares, computadores. Gracias a Dios dan hasta otras versiones más contemporáneas para comprenderla de mejor manera. Y ahí es lo que el Señor pide este día. Pide misericordia, no sacrificio, para que no juzguéis a los justos. Así que si mi hermano, usted ve ahí un hermano que quizás está en dificultad, no vaya y le diga, oh, este hermano que no va a la iglesia está descarriado. No, mi hermano, aliéntelo, dele fuerza, anímelo. No se cree un fariseo que dice, mira, este día domingo está aquí trabajando en la feria, no va a la iglesia, por último cierra un día y va a la iglesia. Hermano, quizás es lo que come ese día, es con lo que come su familia. Y ahí es donde el Señor nos dice, muestre misericordia, no juzgue, porque el único que debería juzgar es Él, no nosotros. Solo aferrarnos al Señor, aferrarnos a sus mandamientos, amar a Jesucristo, no ser un religioso, mi hermano, porque hoy día uno ve por YouTube, ve por Facebook, ve a veces iglesias gigantescas. Yo, de la iglesia que he ido, que queda más mirado, fue cuando fui a la catedral de Maipú. Tremenda iglesia, decía, y igual decía, uno más grande que el templo está aquí, y uno siempre asociaba a una iglesia gigante, las notas, pero no es lo que decía decir el corito, no es lo que quiere decir eso, sino que hay que poner a Jesucristo, que Él es lo más importante en si usted va a la iglesia, va a alabar, no, es que yo voy porque voy al coro, estoy jefe de coro, tengo que ir al coro. No, mi hermano, yo voy a alabar a Jesucristo, que es lo más importante, Él es el centro de nuestros servicios. Y Él es lo que nos tiene que mover. Y si quizás no puede ir a la iglesia, o mis hermanos que están de vacaciones, quizás ellos quizás están también pregonando el evangelio en otros lugares. ¿Qué es lo que nos mueve? El amor a Cristo. Eso es lo que nos tiene que mover siempre. No una apariencia, no buscar enriquecerme, no, no doy para que me retribuya el Señor, no, yo doy, donde dice, porque siempre hemos aprendido en nuestra iglesia, Dios ama al que da con alegría, no bendice al que da con alegría, porque esto no es retributivo, uno en su corazón de antemano pone lo que quiere apartar para el Señor, sin interés, sin nada. Porque me acuerdo, hemos ido a reuniones de voluntarios y he hablado de auto, han hablado, y del Señor, ¿cuándo van a hablar? ¿Qué es lo más importante? Y ahí es donde nosotros tenemos que comprender que lo más importante es Jesucristo, lo que Él nos manda a hacer, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, no encasillarnos, no juzgar a los hermanos, porque posteriormente, después dice, pasando por allí, vino a la sinagoga de ellos y aquí había uno que tenía seca la mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ese cayera un hoyo el día de reposo no le eche mano y la levante? Pues cuando más vale un hombre
¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y aquel la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y saliendo los fariseos tuvieron consejo para Jesús para destruirle. Y Jesús, sabiendo eso, se apartó de allí y siguió mucha gente, sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriese, para que cumpliese lo que había dicho Isaías cuando dijo que él fuera silencioso. Jesús, cuando supo que sanó ese día de reposo a ese hombre de la mano que la tenía mala, dijo, cachó que los fariseos iban a terminar y lo iban a querer matar, se estaban confabulando para poder matarlo, y, y él fue sabio y salió de ese lugar, pero sin alardear, sin nada, y a los que podía iba sanando en el camino. Así que eso es lo que el Señor muestra, que él no busca enseñorarse, no buscaba ser exaltado en ese lugar, sino que exaltado por lo que él era, no por lo que él daba. Así que, mi hermano, este día, perdone mi léxico, que quizás a veces me cuesta expresarme quizás de manera más formal, pero esto yo lo hago para el Señor, eh, porque de verdad quiero aferrarme a su palabra, porque quiero amarlo por sobre todo, y amar a mi prójimo para aprender de él y seguir aprendiendo de él. Quizás nos falta mucho, a mí sobre todo me falta mucho, y a veces también caigo en esa religiosidad, y le ruego al Señor que tenga misericordia de mí, que me siga aprendiendo, así me siga enseñando, porque Él es mi maestro, Él es el que me enseña. Y siga también orando por la autoridad de nuestra iglesia, por nuestros pastores, por mi pastor, que siga Él, porque nosotros nos agradamos de nuestro pastor porque sabemos que Él se aferra a la palabra, se aferra a Él quiere lo mejor para nosotros en base a lo que el Señor le guía que nosotros aprendamos, y también lo que este día el Señor nos dio a nosotros. Así que toda la honra y la gloria se la doy al Señor, y que de mí tenga su misericordia, hermano Dios. Amén, que el Señor bendiga a nuestro hermano Jacob. Tu palabra dice que, o sea, en el Evangelio dice, dura es tu palabra, ¿quién la soportará? Pero